Muy buen día, compañeros ingenieros. Nuestro grupo les va a presentar el proyecto acerca del pedal Phosphase. Nuestro grupo está conformado por Brian Torres, Claudia García, Henry Cardona, María Casanova, Oscar Olay y su servidor, Benjamín Lamotte. La agenda de nuestra presentación de proyecto es la siguiente. Está conformada por objetivos, introducción, marco teórico, análisis del circuito, conclusiones y bibliografía. En resumen de nuestro proyecto, el siguiente trabajo es una recopilación de información sobre el Phosphase y el efecto fuzz. El Phosphase es un pedal de efecto para guitarra eléctrica utilizado también por algunos bajistas eléctricos. Está diseñado para producir un sonido distorsionado conocido como fuzz, originalmente logrado por accidente como componentes eléctricos rotos o altavoces dañados. Se hablará sobre su funcionamiento, el resultado del equilibrio que tiene sobre las ondas de entrada. También se hará el análisis del pedal de efectos para guitarra eléctrica Phosphase, tanto teórico como experimental, y a partir de él el diseño de un prototipo con la implementación de diversas mejoras y posibilidad de sustituir componentes de un modo sencillo, con el objetivo de cambiar las características del pedal. Brevemente, se expone su historia y el impacto que éste tuvo en la industria de la música. El circuito utilizado para el Phosphase será explicado según sus etapas, con la función que cada uno cumple para que el circuito ejecute su objetivo final. Como objetivos tenemos lo que es realizar un circuito que genere picos armónicos en guitarras y bajos eléctricos que recibe el nombre de pedal Phosphase, simular el circuito para poder analizar su comportamiento que tiene en función de la entrada y la salida de este, analizar el circuito equivalente por etapas y describir las configuraciones y componentes utilizados en este. Asimismo, hacer el análisis de frecuencia con el uso del simulador Multisim Live. Continuando con nuestra presentación, yo les explicaré un poco sobre qué es el efecto fuzz. Este es un efecto de distorsión, el cual altera la forma de la señal añadiendo armónicos mediante el uso de transistores, los cuales entran en saturación y cortan la señal. Este efecto es implementado gracias a un circuito de electrónica. El efecto fuzz fue el primer circuito que se integró en formato de pedal. Eso se logró en el comienzo de los 60. El objetivo de esto era simular el sonido de los amplificadores de válvula a todo volumen. Esto se logró gracias al uso de transistores de germanio, el cual permitió eliminar los pesados y engorrosos equipos de sonido basados en válvulas. Los primeros modelos del fuzz tenían mucha ganancia, lo que logró que fueran fácilmente adoptados por los guitarristas. En los 80, la utilización de estos decayó, pero volvió a surgir con la llegada del género grunge, el cual retomó lo que hizo que los nuevos fabricantes de pedales comenzaran con el diseño de nuevos circuitos con transistores de silicio, siendo estos más estables. Si bien es cierto que en la actualidad se pueden encontrar pedales fuzz de germanio, silicio, los más modernos ya cuentan con la posibilidad de tonales y freaks. Marco teórico. Para una mejor comprensión de este proyecto se necesita definir conceptos básicos y fundamentales relacionados con el sonido. El primer concepto que definiremos es la psicoacústica. La audición en el oído humano involucra dos procesos, uno fisiológico que involucra el sistema auditivo periférico en la captación y envíos de sonido al cerebro y los psicológicos que a través del sistema auditivo central ayudan al que el cerebro interprete, reconozca y dote de significado a los sonidos. La psicoacústica estudia la percepción subjetiva de las cualidades del sonido. Es importante reconocer que la audición es un proceso donde se combinan un proceso físico donde se propaga una onda y una relación con la percepción sonora del ser humano. El segundo concepto que definiremos es el timbre. El timbre es la tonalidad que identifica a un sonido. La American Standards Association lo define como el atributo de sensibilidad en términos en los que un oyente puede juzgar que dos sonidos que tienen el mismo volumen y tono son diferentes. Este está basado en el espectro del estímulo, la forma de la onda, la presión acústica, la ubicación de la frecuencia en el espectro y los rasgos temporales del estímulo. Como tercera definición tenemos la tonalidad. La tonalidad es una organización escalonada entre las diferentes alturas en función de la armonía sonora con respecto a la tónica. El grado de armonía se conoce como función tonal o diatónica, cuyo parámetro central es el intervalo que cada nota forma a partir de la nota tónica. Como cuarto punto tenemos la disonancia. La disonancia son sonidos que el oído logra percibir con la sensación de tensión y los determina como desagradables. La disonancia es causada por la respuesta de la membrana basilar
Cuando dos notas se captan a la misma vez, la disonancia causa una especie de palpitación, que se escucha como un aleteo. Oímos estas pulsaciones cuando dos armónicos están muy inmediatos en frecuencia como para ser separados y reconocidos por la membrana basilar. Las ondas donde la diferencia es menor a 20 Hz causan fluctuaciones lentas que se perciben como estremecimientos o percusión. Como quinto punto tenemos la distorsión armónica simple y la distorsión de intermodulación. Existen dos tipos de distorsión, la distorsión armónica simple y la distorsión de intermodulación. La distorsión armónica simple produce armónicos relacionados con la frecuencia fundamental produciendo el sonido, mientras que la distorsión de intermodulación, que es la amplitud de las señales que contienen dos o más frecuencias diferentes de un sistema. Para conseguir una distorsión agradable al oído, se debe incrementar los armónicos que generan la distorsión armónica y aminorar el efecto de los de la distorsión de intermodulación. Como sexto punto hablaremos acerca de la guitarra eléctrica. La guitarra eléctrica fue inventada por George Beecham en 1931. Esta guitarra tiene la característica de transformar el movimiento de las cuerdas en señales eléctricas mediante el fenómeno de la inducción electromagnética. El circuito equivalente de la guitarra eléctrica es un sistema de segundo orden, lo que hace que sea un filtro pasa bajo. Es un sistema LRC. El siguiente término que definiremos es la dinámica. La dinámica en la audición es la característica sonora por medio de la cual un dispositivo obtiene variar su comportamiento en acorde a la acción tomada por el intérprete del instrumento. La siguiente definición es el sonido fuzz. En 1951, de manera accidental, el amplificador del guitarrista Willie Kissart sufrió una caída del automóvil en el trayecto al estudio donde éste iba a participar en la canción Rocket 88 de Jackie Brenston. El daño fue un canal averiado del altavoz. Es ahí, por primera vez, donde aparece el sonido fuzz. El sonido de la guitarra grabada era sucio, similar a un bofido. Fue tanto el éxito del sonido fuzz que los artistas comenzaron a rasgar sus amplificadores o dañar su equipo para obtener este sonido. Para evitar que los guitarristas siguieran dañando los equipos, un ingeniero logró simular el sonido del canal averiado por medio de un circuito transistorizado. Este diseño se llevó a Gibson en 1962, donde se comercializó por primera vez el pedal de fuzz, que fue llamado el maestro Fuzztone. Fue tanta la popularidad que alcanzó el pedal de fuzz que facilitó la creación de otros modelos como ser el Voxtone Bender, el Must-Rite Fuzzrite o el Fuzzface. Nuestra siguiente definición es el pedal Fuzzface. El Fuzzface nació de la necesidad de los guitarristas de conseguir un sonido fuzz sin tener que dañar su equipo. Fue comercializado por primera vez por Arbiter Electronics en 1966. Al igual que el pedal maestro Fuzztone o al Voxtone Bender, el Fuzzface es un circuito transistorizado con un número de componentes reducidos. La edición original consta de 2 transistores, 4 resistencias, 2 potenciómetros y 3 condensadores. En la ilustración aparece el circuito original del Fuzzface Dallas Arbitrary. Como siguiente definición tenemos el clipping. La función que realiza el Fuzzface es de recortar la señal de entrada, hacer clipping, dejando planas la zona superior e inferior de la onda debido a la incapacidad de suministrar la suficiente tensión y corriente llegando a su límite. Es una forma de distorsión que limita la señal de entrada. Este recorte va a generar armónicos en la señal de salida porque la información de la onda de entrada ya no es la misma que la de la salida. Las primeras unidades de Fuzzface fueron fabricadas con transistores de germanio. A finales de los años 60 se comenzaron a comercializar las unidades con transistores de silicio. Estas son mucho más estables que sus predecesoras. Análisis del circuito. Los elementos empleados para la construcción del Fuzzface constan de 2 transistores NPN con una ganancia de corriente de 100 que se conectan en cascada, 4 resistencias con valores de 330 ohmios, 8.2 K ohmios, 33 K ohmios y 100 K ohmios. 3 capacitores, 2 de 2.2 microfaradios y 1 de 0.1 microfaradios. 2 potenciómetros de 1 kilo y 500 kilo respectivamente. Una fuente de voltaje DC de 9 voltios y una fuente de voltaje AC que cuenta con 100 milivoltios y 1 kHz de frecuencia. ¿Cómo se observa en la imagen? Análisis temporal.
Para una mayor comprensión en el análisis del circuito se pueden dividir en 3 etapas: la etapa de entrada, la de retroalimentación y la de salida. Cada una de ellas tiene un objetivo específico y se terminan complementando unas con otras. La primera etapa es la etapa de entrada. En esta etapa se introduce el sonido. Este es simulado por medio de la implementación de una fuente AC que emula la frecuencia a la que trabaja una guitarra eléctrica. El primer capacitor de 2.2 microfaradios forma un filtro pasa alto, denominada tune shade. Esto con el fin de aislar el circuito de posibles voltajes en DC que puedan representar una amenaza para el circuito. También ayuda a eliminar frecuencias bajas. Estas pueden dar como resultado distorsiones que terminarán molestando en la calidad del sonido. En la gráfica se pueden observar el primer recorte de la señal original, que crea un semiciclo positivo mayor que el negativo, siendo la gráfica azul la gráfica del voltaje de entrada en AC, que simula el sonido, y siendo la gráfica verde el voltaje en el colector del primer transistor. Este circuito también consta con una etapa de retroalimentación. En esta etapa se observa que la corriente que sale del emisor del segundo transistor va hacia la base del primero. La función de esa retroalimentación es reducir la distorsión no lineal y el ruido, ya que minimiza la contribución de señales no deseadas. Por otro lado, la otra parte de la corriente del segundo transistor va hacia un potenciómetro. Este controla la cantidad de señal que se desea retroalimentar. Conectado junto al potenciómetro se encuentra un capacitor. Su labor es convertir las señales AC en DC. Y cabe mencionar que esta señal DC no es pura, ya que tiene una pequeña variación o rizo. Si hay algún tipo de ruido, esta conversión produce una señal más limpia y pura. Y por último tenemos la etapa de salida. La etapa de salida consta de un capacitor y un potenciómetro conectados en el colector del segundo transistor. Y estos elementos aportan estabilidad al circuito y el potenciómetro funciona para regular la salida. Ahora que ya pudimos explicar el funcionamiento de cada una de las etapas, podemos observar cómo va a ser afectado o trabajado el voltaje que pasa por la entrada con el voltaje que se observa en la salida en el segundo potenciómetro. Para analizar la evolución que tiene el sonido antes y después de pasar por el phosphate, se analizarán las gráficas del comportamiento de este sonido, en este caso, las gráficas del voltaje. Para hacer este análisis se toma en consideración los voltajes pico a pico, tanto de la entrada como de la salida, que se traduce al voltaje que pasa por el potenciómetro de 500 kiloohmios y el voltaje de la fuente AC. Esto se logra por medio de unos cálculos como los que se muestran a continuación. Este nivel de ganancia nos indica que la magnitud es más del doble de la original, lo que resulta en un sonido más claro y amplificado. Esto se puede observar en las gráficas resultantes que ustedes observan, siendo la gráfica azul la gráfica de entrada y la gráfica verde la gráfica de salida. Hablando un poco sobre el análisis frecuencial de este circuito, es que al ajustar el potenciómetro, la frecuencia de corte de la salida del circuito cambia. Este actúa inversamente proporcional al valor de la resistencia a la que está ajustado el potenciómetro. Es decir, si el potenciómetro está ajustado a lo mínimo de su capacidad, la frecuencia de corte será alta. En cambio, al ir ajustando el potenciómetro, su frecuencia de corte obtiene un menor valor. Entonces, con su resistencia máxima, su frecuencia de corte será más baja. Como conclusiones, tenemos que se logró encontrar y aplicar los conocimientos adquiridos en la clase de electrónica 2 para determinar un circuito que generara a la salida los picos armónicos que se deseaban. Se determinó el comportamiento que tiene en función de la entrada y la salida del circuito, al igual que su comportamiento en cada etapa dividida por la configuración. Y se demostró el uso de conocimientos que se necesitan para este pedal fuzz phase y las aplicaciones que estos brindan a distintas áreas como la música.